Cuando pienso en los eventos que causaron el mayor caos en la historia de Internet, diría que uno de los principales contendientes sería Feminist Frequency, una serie de YouTube financiada por crowdfunding que llevaría los videojuegos al frente de la guerra cultural en línea. Dirigida por Anita Sarkeesian, esta mujer discreta llegaría a ser una de las caras más controvertidas en la web mundial, con acusaciones de colusión y robo que aún persisten hasta el día de hoy. Pero después de más de una década, quería preguntarme si este vitriolo realmente estaba justificado, lo que me llevó a un agujero de conejo extremadamente enrevesado mientras intentaba hacer todo lo posible para tener una mirada objetiva al auge y caída de este otrora titán en línea. Así que hoy eso es lo que voy a hacer. Hija de inmigrantes armenios, los padres de Sarkeesian se mudaron de Irak a Canadá en la década de los 70. Su padre era ingeniero informático y su madre contadora. Anita nació en 1981 y se crió fuera de Toronto con su hermana mayor. Aunque desde entonces la gente ha cuestionado su experiencia en videojuegos, lo que puedo decir con certeza es que su familia tenía un Nintendo Entertainment System con el que jugaba alrededor de los 5 años. Cuando el Game Boy original se lanzó en 1989, ella rogó a sus padres que le compraran uno. Argumentaron que no era un juguete para niñas, ya que estaba justo allí en el nombre. Finalmente cedieron y le compraron un Super Nintendo cuando cumplió 10 años. La vida hogareña de Anita combinaba la cultura armenia y árabe. Con familiares aún en Irak, ella tuvo una perspectiva distinta de la Primera Guerra del Golfo. Pero las diferencias iban más allá de eso. Cuando Anita empezó la escuela, casi no hablaba inglés. El acoso que sufrió la hizo dejar de hablar armenio para siempre. Finalmente, aprendió a encajar mientras avanzaba en la secundaria. En esos años intentó cumplir con las expectativas de sus padres, pero cambió en la preparatoria mientras exploraba la contracultura. La joven adolescente comenzó a cambiar de ropa en la escuela para usar cosas que su mamá no aprobaba. Escuchaba grunge y Marilyn Manson. Pero también era, según ella misma admitía, una niña mandona que tenía que ser el centro de atención. Esto la llevó a ser golpeada varias veces. No me defendí. Recuerdo haber pensado que alguien me estaba golpeando. Cúbrete la cabeza y aguarda a que acabe. Y luego se aburrieron mucho. A los 15 años, su familia se mudó a Orange County, California. Esto interrumpió toda su vida social, pero encontró a su grupo en un lugar al que llamaban Colina Hippie. La escuela era demasiado pequeña para tantas pandillas, por lo que se volvió un lugar para cualquier persona diferente. Anita se metió en el punk y comenzó a abusar de las drogas, incluso se afeitó la cabeza. Estaba furioso, me gustaba todo lo que estuviera enojado. Detestaba la normalidad. A pesar de esto, ella se fue después de unos años, encontrando que el grupo era destructivo por naturaleza. Fue por esta época cuando su familia consiguió internet. Su padre le enseñó a armar PCs y quedó fascinada. Tenía el mío propio en mi habitación. Creaba páginas de fans de Courtney Love en GeoCities. Ella estudiaba programación. Al graduarse, las aspiraciones de sus padres inmigrantes para ella se desvanecieron. Sarkeesian dejó su hogar, alternando trabajos en distintas universidades. Para el año 2003, trabajaba en un hotel y hacía diseño web freelance por el lado. Ese año se inscribió en el Santa Monica College, que terminaría siendo un catalizador importante en su vida. La escuela era un semillero de ideas radicales y activismo. Eso era especialmente cierto a la luz de la guerra de Irak. Participó en protestas que la animaron a profundizar en la teoría política. Fue una clase de comunicación intercultural, la que le enseñó oratoria y análisis de audiencia. Ayudó a organizar temas como el cambio climático y alternativas al capitalismo. La señorita Sarkeesian completó sus estudios de pregrado en Cal State Northridge, recibiendo su licenciatura en 2007. Fue entonces cuando se interesó en la actuación como una forma de activismo. Se mudó a Nueva York para publicitar el trabajo de grupos de acción política que implicaba aprender fotografía y darles formación en medios de comunicación. Un amigo recordó que Anita sabía contar historias y trabajar con los medios. Vale la pena mencionar que las etiquetas que se puso a sí misma eran diferentes en esta era. Antes no me consideraba feminista, aunque creía en la igualdad de derechos. Pero ella se involucró con la gente equivocada y se adentró en el activismo por la justicia social. Bromeo un poco sobre cómo fue lo más liberador que me ha pasado y también lo más frustrante para todos a mi alrededor. Porque cuando empiezas a aprender sobre sistemas, todo es sexista.
Todo es racista, todo es homofóbico y tienes que señalarlo todo a todos todo el tiempo. Así que ahí va un buen año de mi vida. Durante un año entero, fui la persona más insoportable con la que se podía estar. Poco después, Anita ganó una beca para la prestigiosa Universidad de York en Toronto. Esta fue la primera vez que su trabajo se centró en el feminismo. También fue en la escuela de posgrado donde elaboró una pequeña idea que más tarde se conocería como frecuencia feminista. La instantánea más antigua de la cuenta de Twitter de Anita muestra que se creó en noviembre de 2008. Se utilizó para promover un sitio que diseñó para CUPE en 1903, el sindicato de comercio más grande del campus. Cuando solo tenía 11 seguidores, uno de ellos era un hombre llamado Jonathan McIntosh. McIntosh era un artista muy respetado por su activismo por la justicia social. No está claro cómo se conocieron él y Anita, aunque ella era fanática de sus remezclas de video hechas por él mismo. La primera publicación en su recién formado blog, Feminist Frequency, reconoce que él diseñó los gráficos del sitio. El canal de YouTube de Feminist Frequency fue creado el 14 de febrero de 2009. Su meta era explorar los medios desde la perspectiva de una fanática. Estos primeros videos eran simples, con ella hablando en su mayoría sin guión y editándolos después. El primero se publicó en mayo y otros 4 antes de fin de año. Sus temas incluían Crepúsculo, True Blood y Veronica Mars. El último fue la prueba de Bechdel, una medida de la representación de las mujeres en la ficción. Aunque el término era ampliamente entendido en la academia, ella ayudó a popularizarlo a un público más amplio. Este video fue tan grande que incluso fue compartido por Roger Ebert y recibió 20,000 vistas. Un logro notable para la época. Y esto fue en esencia la intención de su serie, tomar estos conceptos y hacerlos populares. La cultura popular es un lenguaje común que todos hablamos. La poeta Meryl Reichsier escribió que el universo está hecho de historias, no de átomos. Me gusta esta cita porque siento que la cultura popular es una forma en que aprendemos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En marzo de 2010, Anita fue invitada de nuevo al Santa Monica College para una conferencia. Esto resurgirá después, pero ahora destaca por crear su primer video sobre videojuegos. Como parte de su presentación, ella creó una edición al estilo del trabajo de Jonathan McIntosh. Sus 2 próximas subidas fueron para el blog de Beach Media, Mad World. Un video resultó controversial por criticar el juego Bayonetta. Anita desestimó la franquicia como fantasía adolescente, calificándola de excesivamente sexualizada y pornográfica. Primero, las cosas positivas sobre el juego. Es madre soltera y... oh, eso es amable. De ello. Su video se centró principalmente en la campaña publicitaria del juego, que tenía un cartel que invitaba a los transeúntes a quitar volantes hasta que el personaje principal estuviera desnudo. Anita argumentó que esto fomentaba el acoso sexual. El video fue bombardeado con dislikes hasta que se estableció como privado. Fue su primera ola significativa de rechazo, con comentarios modificados para requerir aprobación manual. Ese junio completó su maestría con una tesis llamada Te haré un hombre, mujeres fuertes en la televisión de ciencia ficción y fantasía. El documento analizó a las protagonistas femeninas y los problemas con la replicación de lo que ella llamó comportamiento típicamente masculino. Curiosamente se agradece a McIntosh en los agradecimientos. Con eso, logró una maestría en pensamiento sociopolítico. Mientras terminaba sus estudios, su canal de YouTube se activó más. Aunque atrajo a una audiencia, no vio mucho crecimiento hasta una nueva serie llamada Tropes vs. Mujeres. En 2011, Anita analizó los mecanismos narrativos que consideraba perpetuadores de estereotipos ofensivos. Incluyeron a la chica maníaca de los sueños pixie, mujeres en refrigeradores y el principio de Pitufina. Sus videos sobre la seductora demoníaca y el embarazo místico alcanzaron 30,000 vistas en cuestión de meses. Pero fácilmente el más popular fue el episodio 6, La feminista de paja. Esto criticaba lo que ella consideraba representaciones excesivamente villanas de las feministas en los medios. Argumentó que se usaban para insinuar que vivimos en un mundo donde la desigualdad de género no es un problema. Y este video obtuvo más de 140,000 vistas, aunque no todas fueron positivas. Obtuvo suficiente tracción para una refutación del hombre, el mito, la leyenda, T.J. Kirk, también conocido como el increíble ateo.
Su video titulado Todos son unos llorones trata sobre varios temas. Comienza burlándose de las personas ofendidas por los disfraces racistas de Halloween, incluyendo el blackface. Disfraces de Halloween, como ¡oh! Hay una chica negra y ¡oh! Mira esta foto de esta chica blanca vestida como una chica negra. Me ofende porque no es un disfraz, sino una cultura. Esto conduce a su discusión sobre Anita, o como él la llama, Anna Sarkeesian. Hay una chica, lo siento, eran una mujer, no sé cómo quieren que las llamen, ella es feminista. Se llama Anita Sarkeesian. Ella dirige un canal de YouTube llamado Frecuencia Feminista. Lo que literalmente hace es ver programas de televisión y películas y señala cómo son sexistas. Este video es tan importante porque Kurt fue el primero de muchos en comenzar a retratarla como si afirmara que los medios estaban corrompidos, enmarcando a Anita de manera similar a la multitud de los 92,000 que decían que los videojuegos causaban violencia. La cosa es que, en realidad, esta no era la premisa de Anita en ninguno de sus videos en ese momento, ya que su argumento es que refleja puntos de vista perjudiciales en nuestra sociedad, no que los causa. Considero vital involucrarse críticamente con videojuegos, cómics, películas y series de TV, ya que reflejan nuestra sociedad. Sea como sea, fue la primera vez que otro creador se metió con su programa, con muchos fans de TJ suscribiéndose a su canal por odio. Es realmente loco pensar en ello ahora, pero en los primeros días de YouTube era una práctica normal que los grupos se suscribieran en masa a los canales, solo para recibir un recordatorio en su feed para darle no me gusta a su video más reciente. La forma OG de hacer ratio si quieres. Fue una señal temprana de la eventual disputa entre ateos y feministas. Un mes después, su canal superó los 10,000 suscriptores. Además de su producción, se mudó a San Francisco para liderar varios talleres creativos. También habló en la conferencia de Mujeres, Acción y Medios en LA. La activista ganaba notoriedad, que creció a medida que cubría temas más amplios. En 2012 lanzó 2 videos criticando la mercadotecnia de género de Lego. Curiosamente, este es el periodo de tiempo en que Anita y Macintosh afirman que se conocieron. Esto es extraño porque tenemos archivos que muestran que definitivamente estaban hablando entre sí 5 años antes. Independientemente de esta discrepancia, aquí Macintosh diría sobre Anita, ella es muy agradable y amigable tanto en pantalla como fuera de ella. Ella pone a todos cómodos y eso se nota en cámara. Ambos videos, así como su próximo sobre los Oscar, obtuvieron cientos de miles de vistas. Para mayo, su canal tenía más de 2.5 millones de vistas y 20,000 suscriptores. También fue en este momento cuando fue invitada a hablar en el Humber College. Aunque es difícil de verificar debido a la falta de archivos, aparentemente fue en este momento cuando su canal llamó la atención de Furshan. Mientras más popular soy, más gano. Como que Furshan me ha encontrado y son atroces. Y vienen a propósito, como que se suscriben a mis videos para saber cuándo sale uno para poder atacarme. Anita menciona la planificación de un estudio de investigación sobre el acoso que las mujeres se enfrentan en YouTube. Esta conferencia fue filmada en marzo de 2012, con su idea sentando las bases para un nuevo proyecto, uno que la lanzaría a la corriente principal y rompería todo el Internet. Aunque Anita ya planeaba discutir sobre los videojuegos, no se materializó en un concepto más grande hasta sus videos sobre Lego. Llamaron la atención de Bungie, creadores de Halo. La compañía la invitó a dar una charla en su oficina de Seattle. Fue su primera vez en un espacio corporativo sobre juegos, así que tuvo que investigar con Macintosh. Anita terminó jugando muchos juegos que no le gustaban y que no habría jugado de otra forma. Eso se reflejó en Twitter, donde tuitearon en vivo, estoy en modo serio de investigación de videojuegos. Debo decir que muchos de estos juegos no son muy amigables para las mujeres. He investigado la historia de las protagonistas femeninas en videojuegos para la frecuencia feminista. Honestamente me está deprimiendo por la humanidad. Visitó Bungie el 13 de marzo y ahora, con un entendimiento básico sobre el tema, se fue con ideas sobre cómo explorar más a fondo los videojuegos. En este momento el financiamiento de proyectos a través de crowdfunding se popularizó. Así que tenía este formato que me gustaba con Tropes vs. Mujeres, la serie original, y seguía escuchando sobre esta cosa llamada Kickstarter. Si voy a hacerlo podría intentar recibir un poco de pago. Así, Anita lanzó su campaña el 17 de mayo con una meta de $6,000. Prometió 5 videos, cada uno enfocado en un dispositivo de trama distinto y recurrente.
Se financió en menos de 24 horas con la primera instantánea, mostrando más de $9,000 de 344 patrocinadores. Esto es importante porque su éxito precede a cualquier reacción negativa. De hecho, ella recaudó más de $17,000 antes de promocionar el proyecto en YouTube. Eso demuestra que había suficiente interés para el éxito, sin las controversias. La indignación no comenzó hasta después de una subida aparentemente mundana el 4 de junio de 2012. ¿Te has dado cuenta que, salvo excepciones, la mayoría de los personajes femeninos en los videojuegos se encasillan en unos pocos clichés y estereotipos? Soy Anita Sarkeesian, creadora de la serie web Frecuencia Feminista. El video fue inmediatamente inundado con dislikes por una ola más grande que nunca antes. En cuestión de días, hubo más de 10,000 comentarios negativos hasta que finalmente los desactivó el 16 de junio. A diferencia de videos previos, estos mensajes no requerían aprobación manual, por lo que eran visibles para todos. La descripción indica: he dejado los comentarios abiertos en este video como una forma de mostrar por qué este tema es tan importante. No alimentes a los trolls, excepto tal vez para agradecerles por demostrar a todos que el sexismo en los videojuegos es de hecho un gran problema. Esto implica que se dejaron intencionalmente como cebo, convirtiéndose en la base de una publicación de blog 2 días después. Estas son los tipos de tácticas de silenciamiento que a menudo se usan contra las mujeres en Internet que se atreven a alzar la voz. Las tensiones escalaron, llevando a una segunda publicación el 10 de junio. Este ataque coordinado ha incluido intentos de prohibir mis cuentas, una avalancha de odio en YouTube y numerosas amenazas de violencia, muerte, agresión sexual y violación. Como parte de ese esfuerzo de intimidación, la página de Wikipedia sobre mí fue vandalizada con lenguaje misógino, pornografía e insultos raciales. En retrospectiva, algo de lo que no puedo desprenderme es la sensación de que Anita sabía lo que estaba haciendo aquí. Dada su previa formación en medios, probablemente sabía cómo aprovechar la negatividad a su favor. También tendría sentido dada su idea previa de un estudio de investigación. Pero por supuesto, eso no justifica algunos de los comentarios descabellados que se dejaron sobre una serie que aún no existía, especialmente una ya financiada por su propia audiencia. La historia primero obtuvo cobertura de medios de juegos como GameSpot, Kotaku y Rock Paper Shotgun, extendiéndose hasta llegar a The Guardian. Rápidamente provocó un debate más amplio sobre sí y cómo debería cambiar la comunidad. Su Kickstarter terminó el 17 de junio, recaudando más de $150,000. Bueno, aparte de la reacción del público en general hasta ahora, que hace parecer como si hubieras hecho más daño que bien para las mujeres. ¿Qué te parece eso? Mientras muchos ya estaban sorprendidos, solo iba a escalar. Anita fue el objetivo de ataques DDoS e intentos de hackear su cuenta. Intentaron doxearla, pero no tuvieron éxito. Circularon muchos memes, varios usando imágenes ofensivas y despectivas. Esto la llevó a publicar por tercera vez el 1 de julio sobre el acoso basado en imágenes. Enfatizó las imágenes degradantes y a menudo pornográficas hechas para intimidarla. Nuevamente consiguió cobertura mediática, apareciendo en Canadian Broadcasting Corporation Radio. Pero eso palideció en comparación con lo que sucedió después. 4 días después, un usuario en Newgrounds publicó "Golpea a Anita Sarkeesian". Este juego Flash te permitía simular golpear a la feminista hasta que tuviera los ojos negros. Su descripción acusaba irónicamente a ella de ignorar las críticas constructivas. Los encabezados se escribieron solos, con un claro ejemplo del odio desmesurado de los jugadores. Fue cubierto nuevamente por el New Statesman, diseminándose rápidamente a otros medios para destacar el acoso en línea. Los trolls la convirtieron en una mártir, obteniendo simpatía del público en general. Luego, Anita fue invitada a EA Dice, los creadores de Battlefield y Mirror's Edge. Incluso dio una charla TEDx sobre el tema. No soy ajena a cierto nivel de reacción sexista. Lamentablemente, me he acostumbrado a los insultos sexistas y a las ofensas sexistas, generalmente involucrando cocinas y sándwiches. Pero lo que pasó esta vez fue un poco diferente. Me encontré siendo el objetivo de una masiva campaña de odio en línea. Feminist Frequency terminó el año con 36,000 suscriptores, y Macintosh y Anita se pusieron manos a la obra comprando más de 300 juegos para su investigación. Si bien mucha de la reacción negativa en ese momento fue superficial, hubo algunas críticas más válidas. Cuando su video sobre Bayonetta resurgió, muchos sintieron que era obvio que ella nunca jugó el juego.
También hubo un tweet que insinuaba que ella estaba a favor de las aulas segregadas por raza. De hecho, he leído muchos estudios que afirman lo contrario, que las aulas segregadas por género mejoran el aprendizaje. Lo mismo con la raza. Vale la pena enfatizar que la historia de su viaje a Bungie aún no era muy conocida. Muchos dudaron de sus motivos para involucrarse en los videojuegos. El primero de su tipo vino de un canal llamado Periodismo Instigador. La primera parte analiza la tesis de maestría del activista. Anita argumenta en ella que los personajes femeninos fuertes aún no son feministas porque solo están fingiendo ser hombres. El youtuber señala contradicciones en su categorización de rasgos masculinos y femeninos. Esto se utiliza para inferir un marco para el futuro de su carrera. Solo le interesan los programas de TV porque es lo único que ve realmente. Ella solo toca cosas relacionadas con Joss Whedon por negligencia. Ella se conforma con citar y basarse en lo aprendido en clase, sin realizar pensamiento o investigación original. Y cuando afirma analizar o examinar temas, los encasilla bajo arquetipos en lugar de juzgarlos de manera integral y los compara con una lista de verificación de su paradigma feminista. La segunda parte analiza su feminismo distintivo. Es importante reconocer que muchas de sus opiniones sobre el sexo y la violencia no son intrínsecas al movimiento. Hay muchas opiniones opuestas dentro del feminismo que nunca se reconocen en sus videos. Por ejemplo, la positividad sexual. La única vez que abordó esto fue en una publicación de blog criticando la marcha de las zorras. Anita discrepó lo suficiente como para sentirse alienada dentro del movimiento. Al ignorar la variedad de pensamiento, presentó su punto de vista como sinónimo de feminismo. Cuando ese no fue el caso, esta fue una de las muchas críticas genuinas a las que nunca respondió. No existe tal cosa como el sexismo contra los hombres. Eso es porque el sexismo es prejuicio más poder. Los hombres son el género dominante con poder en la sociedad. Ignorando todos sus trolls locos que nunca podrían justificarse, una visión más matizada de la frecuencia feminista en ese momento era que no había forma de expresar críticas a algunas de sus opiniones polarizantes sin ser agrupado en el acoso. Las únicas críticas a las que alguna vez respondió fueron cosas que eran fáciles de descartar, con periodistas que nunca se resistieron y actuaron como un equipo de relaciones públicas para el youtuber. Esto limitó cuán productiva podría ser una conversación más amplia. ¿Estabas con ella o contra ella? De nuevo, eso no es para justificar todo lo que le sucedió a Anita, pero explica por qué las cosas se intensificaron de la manera en que lo hicieron. No ayudó que alrededor de este tiempo la comunidad atea declaró la guerra a las feministas. Un año después del incidente del Elevator Gate, las tensiones aumentaron hasta que el científico conocido como Thunderfoot Online publicó el video titulado ¿Por qué el feminismo está envenenando el ateísmo? El problema es que muchos en posiciones de liderazgo han logrado ser intimidados o controlados en esta posición de apaciguamiento de tonterías políticamente correctas por personas que son conspicuas y que se etiquetan orgullosamente como feministas. Personas que hayan camisetas como esta tan ofensivas que les hace llorar. Es interesante que alrededor de este tiempo todos los ateos en línea cambiaron de quejarse de los cristianos fundamentalistas a las feministas. Sentó las bases para la eventual ola de escépticos y anti-ese Horsey Dawes que construirían una comunidad inclinada hacia la derecha que incluía a muchos de los cristianos conservadores de los que los ateos solían quejarse. A principios de 2013, Sarkeesian lanzó un Tumblr para su serie, y un mes después lanzó el primer episodio del financiado por el público Tropes vs. Mujeres en videojuegos. El primer episodio de la campaña respaldada por Kickstarter se lanzó el 7 de marzo de 2013, llamado La doncella en peligro. Fue retirado brevemente tras una campaña de falsa denuncia, pero se restableció rápidamente. En cuestión de horas, TJ Kirk subió ¿Quién es la doncella ahora? Admite que fue más imparcial que sus videos anteriores, pero pidió a la señorita Sarkeesian que enfrentara a sus críticos y dejara de hacerse la víctima. Y honestamente no tengo críticas importantes sobre su contenido. Sin embargo, tengo un problema con un aspecto del video de Anita. El hecho de que ha desactivado las calificaciones, comentarios e incluso las estadísticas. Aparentemente a nosotros, la audiencia, no se nos permite opinar. 5 días después, Thunderfoot subió su primera refutación a Anita, Feminismo vs. Hechos. ¿Era necesario comenzar con la falacia del hombre de paja en el título? ¿Realmente crees que los tropos son específicamente adversos para las mujeres? Quizás debería titular este video de una manera recíprocamente justa. Quizás algo como Feminismo versus Hechos.
Este podría ser muy bien el origen de la idea detrás de los hechos no se preocupan por tus sentimientos. Viendo con 10 años de retrospectiva, este video tergiversa sus argumentos. Thunder00Foot afirma que Anita está notando tendencias que no existen, pero eso es a pesar de la muy larga historia del tropo en la literatura y el cine. Implica que Double Dragon Neon no es un ejemplo válido porque termina con una damisela golpeando al villano en las nueces. Su argumento es que es un dispositivo de trama que le sucede a los personajes y no necesariamente los define. Este gesto simbólico performativo no es un contraargumento fuerte para eso. Recuerda, el dispositivo de trama de la damisela en apuros es algo que le sucede a un personaje femenino, no necesariamente algo que define al personaje por completo. Quiero aclarar que Tropos Versus Mujeres en los videojuegos no es una serie perfecta, lo cual exploraremos después. También hay premisas con las que puedo ver a la gente teniendo problemas porque simplemente se tratan como un hecho aceptado. La creencia de que las mujeres son, de alguna manera, un género naturalmente más débil es un mito profundamente arraigado y socialmente construido, que por supuesto es completamente falso, pero la idea se refuerza y perpetúa cuando las mujeres son continuamente retratadas como criaturas frágiles, delicadas y vulnerables. El binario de género es una división completamente artificial y socialmente construida de hombres y mujeres en dos clases de seres humanos claramente separadas y opuestas. Mientras veía estos videos para mi investigación, me di cuenta de que no eran tan escandalosos y en general eran un análisis de medios bastante benigno. Esto no sorprende, ya que Anita explicó que, a diferencia de los videos anteriores que eran más improvisados, estos fueron mucho más intencionales. Son bastante hábiles para anticipar y abordar contraargumentos. Esta serie incluirá un análisis crítico de muchos juegos y personajes queridos, pero recuerda que es posible e incluso necesario disfrutar de los medios mientras también se critican sus aspectos más problemáticos o perniciosos. Aclaro que no todos los juegos que usan el tropo de damisela en apuros son automáticamente sexistas o carecen de valor. Muchos no lo entendieron y se fueron creyendo lo opuesto. Quiero decir, Jesús chica, eres una cachorra muy enferma. Entonces, en tu mente, si mi novia es secuestrada, no puedo querer protegerla o mantenerla a salvo sin convertirla en un objeto. Según tu lógica feminista, los hospitales donde los pacientes buscan atención médica son en realidad centros de cosificación donde las personas se reducen a simples objetos sobre los que se actúa. El primer video de Thunderfoot sobre el tema obtuvo más de 1 millón de vistas, dando lugar a la lucrativa industria de contenido anti-Sarkeesian y más tarde antifeminista. Por otro lado, la industria del videojuego apoyó en gran medida a Anita con el veterano Cliff Bleszinski expresándose en Kotaku. Afirmó que los tropos tienen derecho a existir frente a las mujeres y que los jugadores deben madurar. Si al ver los videos de Anita, como desarrollador, puedo reconsiderar la representación de las mujeres en mis futuros productos, su trabajo bien valdrá la pena. Esta creencia fue respaldada por el escritor Anthony Birch y el diseñador de juegos Tim Schafer. El 5 de abril, un estudiante subió una grabación que tomó cuando Anita habló en su universidad. En la sesión de preguntas y respuestas, se leyó una carta que afirmaba que sus trolls no representaban a toda la comunidad de videojuegos. El 18 de abril, Anita apareció en Cable News Network. Y lo que quería hacer, o lo que espero hacer al contar mi historia, es crear un espacio donde las personas tomen el acoso en línea más en serio. Hay una idea errónea de que lo que me pasó fue troleo. Y se piensa en gran medida que el troleo es un individuo que intenta provocar a otro individuo. Lo que me sucedió fue realmente una turba cibernética, ¿verdad? Miles de individuos me perseguían, trabajando juntos de forma laxa. Thunderfoot respondió diciendo que había enfrentado mucho más acoso. De hecho, una búsqueda rápida de tus imágenes en línea muestra que Internet ha sido mucho más amable contigo de lo que ha sido conmigo. El 28 de mayo, Anita lanzó la segunda parte de La Dama en Apuros. Una vez más fue retirado después de ser marcado falsamente. Esto recibió aún más refutaciones de Thunder0T y TJ Kirk. Lo fascinante es que a menudo están argumentando en contra de los puntos que ella no está haciendo al decir exactamente lo mismo que ella afirma en el video. Para dar un ejemplo de esto, Teji señala que muchos dispositivos de trama se utilizan solo por conveniencia en lugar de sexismo intencional.
Y de todas las razones por las que un personaje podría embarcarse en una búsqueda, salvar o vengar a un ser querido es probablemente la más fácil de transmitir rápidamente. Creo que esa es la razón del tropo de la damisela en apuros. No creo que esté diseñado para denigrar a las mujeres. Creo que es simplemente un recurso argumental fácil. Y esto es lo que ella afirma en su video. A pesar de estas implicaciones preocupantes, los creadores de juegos no necesariamente están todos sentados retorciendo sus bigotes de aspecto malévolo mientras intentan conscientemente descubrir cómo tergiversar mejor a las mujeres como parte de alguna gran conspiración. Probablemente los desarrolladores no han considerado a fondo los mensajes implícitos que transmiten sus juegos y en muchos casos se han acorralado con sus propias mecánicas de juego. Kirk luego dice que debido a que la mayoría de los desarrolladores y jugadores son hombres, es natural que sus puntos de vista sean los más prevalentes, pero eso no niega el valor de examinar por qué es así. Muchos críticos argumentan que su serie ignora el contexto detrás de personajes y escenas específicas, calificándola de deshonesta. Su posición es que la excusa para usar un tropo no justifica por sí misma el uso de un tropo. No tienes que estar de acuerdo con esto, pero al menos entiende lo que estás tratando de refutar en sus videos. Anita también es muy clara en que los juegos individuales no son dañinos por sí mismos. Es el efecto de cultivo más amplio el que perpetra puntos de vista dañinos. Tomados individualmente, cada ejemplo cubierto en este episodio puede parecer relativamente benigno o trivial. Esta serie se enfoca en los tropos porque nos ayudan a identificar patrones recurrentes de mayor escala. Kirk llama a esto contradictorio, argumentando que ella está eligiendo cuándo importa el contexto. Thunderfoot resume su argumento como los videojuegos hacen a las personas sexistas. Haré esto simple para ti, Anita. Realmente simple. Puedes afirmar como hipótesis todo lo que quieras. Que las mujeres no sean representadas como quieres en los videojuegos está haciendo a la sociedad misógina. Infierno. Las personas que afirman que los videojuegos hacen a las personas más violentas tienen un caso mucho mejor que tu afirmación de que hacen a las personas sexistas. De nuevo, ella afirma explícitamente lo contrario, creyendo que refuerzan las opiniones preexistentes. Asimismo, jugar estos juegos no convertirá automáticamente a los jugadores en sexistas enfurecidos. Por lo general, no existe una relación causal directa entre los medios que consumimos y nuestras acciones. La influencia cultural opera de formas más sutiles y complejas. El 1 de agosto, Anita lanzó la tercera y última parte de La Dama en Apuros. Incluyó su idea para un juego hipotético llamado La leyenda de la última princesa. Sacado de contexto, muchos asumieron que ella sentía que estos eran los únicos tipos de historias que deberían existir. Pero eso elimina la sutileza de estos videos. No estoy argumentando que todas las historias deben tener mujeres completamente valientes, heroicas e hiperindividualistas que se levantan por sí mismas y nunca necesitan nada de nadie. Por supuesto, no hay absolutamente nada malo en ofrecer o necesitar ayuda ocasionalmente. El altruismo se vuelve problemático cuando se presenta repetidamente con fuertes sesgos de género. Mientras tanto, se creó una página sobre ella en Enciclopedia Dramática, a medida que más y más creadores se oponían a la escritora feminista. Anita terminaría dando una charla en un evento llamado The Conference, elaborando sobre la campaña de falsa bandera. Esta diapositiva incluye una captura de pantalla de un usuario que se hacía llamar Mundane Matt, quien dijo: Internet finalmente está contraatacando. Sigue luchando, sigue marcando. Celebró la aparición en su propio canal. Entre estos nuevos detractores estaba Jordan Owen, quien comenzó a investigar su pasado. Esto culminó en un video titulado Anita Sarkeesian, los primeros años. Las tensiones aumentarían aún más en el discurso de los videojuegos cuando Jordan Owen, una cara temprana en la comunidad de YouTube escéptica, fue alertado con la nueva información por una fuente familiarizada con Anita y Macintosh en 2013. El usuario envió varios enlaces que hizo públicos. El primero fue un testimonio que la presentadora feminista hizo para un programa llamado Secretos del Seminario de Telus. El curso fue dirigido por el gurú del marketing en Internet Alex Mandoshan. Básicamente te enseñaba cómo dirigir un esquema de marketing multinivel. Su respaldo fue subido en 2007. Aunque algunos podrían considerar que ella era víctima de la estafa y no perpetradora, en el video promociona su propio sitio web llamado neonandchrome.com. Hola, soy Anita Sarkeesian de Los Ángeles, California. ¿Y mi sitio web? Es neonandchrome.com. La instantánea más temprana anuncia servicios de marketing en Internet con una especialidad en teleseminarios.
La siguiente conexión de Anita en esta filtración fue con un experto en grafología llamado Bart Baggett. Su antiguo sitio lista ser una gerente de seminarios, coordinadora para Baggett 13 veces. El hombre también hizo un testimonio para Mandotion en 2007. Y la parte más divertida de todo es que él apareció en un directorio de artistas de ligue, lo que llevó a muchos a llamar a Anita una falsa feminista. Aunque es cierto que ella trabajó para Bagot, él aclaró que los seminarios que ella apoyó eran de autoayuda para mujeres mayores. La declaración fue proporcionada a un periodista que investigaba su pasado y el autor admite que había aún menos evidencia de una relación con Mandossian. En última instancia, es una historia que no tiene mucha importancia, pero como siempre hay personas que llaman a Anita estafadora con esto siendo el origen de la acusación, sentí la necesidad de incluirlo en el video. En este reportaje, la última persona que Owen examina es su conexión con Jonathan McIntosh. El parpadeo de Jonathan reveló que era un activista mientras aún daba teleseminarios. Especuló que el hombre le dio el vocabulario feminista que le faltaba, con los dos interactuando por primera vez en diciembre de 2007. Las fotografías posteriores que no compartiré aquí muestran comida que John ha preparado para Anita y John y Anita visitando a sus padres, lo que indica que él es probablemente su novio. Owen se sale de control después de esto, acusando a cosplayers aleatorios de fomentar la pedofilia por alguna razón. ¿Por qué John no está denunciando esto como todo lo demás, especialmente cuando vemos su fotografía de ositos cariñositos altamente sexualizados? ¿Dónde está el dedo acusador sobre cómo esto está sexualizando el entretenimiento infantil y fomentando la pedofilia? La mayor conclusión de este video es que inició el discurso de que McIntosh estaba detrás de las opiniones de Feminist Frequency. Anita respondió, calificándolo de absurdo total, y los acusó de culpar extrañamente a la víctima. Sin embargo, es difícil descartar esta afirmación, ya que por su propia admisión no se consideró feminista hasta el 2007, que es cuando conoció a McIntosh por primera vez. Su explicación es que mientras vivía en Nueva York, conoció a activistas que habían sido marginados por los líderes de protestas masculinos. Pero esta afirmación surge de la misma entrevista, que tergiversa cuándo ella y McIntosh realmente se conocieron. Esto solo fue el comienzo. Pronto se cuestionaron sus credenciales como crítica. El primer golpe a su credibilidad fue descubrir que usaba el juego ajeno sin dar crédito. La mayoría se obtuvo de un canal llamado Cubex55. Cuando se le notificó, Cubex dijo que ella nunca pidió permiso, pero cabe señalar que las imágenes de juego no son propiedad de la persona que jugó el juego, lo que hace que este punto sea irrelevante. Sin embargo, se usó para inferir que no jugó los juegos que criticó, implicando que no era una verdadera chica gamer. ¿Cómo te sientes acerca de los videojuegos? Todavía los amo. Sabes, creo que los juegos son realmente hacia donde vamos. Estoy emocionada de ver qué sucede a medida que la cultura crece. Los videojuegos son fascinantes e interactivos. Soy una jugadora y disfruto de los juegos. Luego surgió un clip de una conferencia que dio en 2010. Así que no es exactamente un fandom, no soy fanática de los videojuegos. De hecho, tuve que aprender mucho sobre videojuegos al hacer esto. Todos estos descubrimientos en conjunto pintaron la imagen de un ideólogo que solo llegó a los juegos de manera cínica. Para muchos fue una razón para descartar completamente su opinión. ¿Por qué la atacas? ¿Temes su opinión? No me importa un carajo su opinión. Ella es una maldita estafadora. Eso me lleva a descartar su opinión de entrada. ¿De acuerdo? Si deseas abordar el sexismo en los videojuegos, busca a alguien con mayor credibilidad para hacerlo. La indignación incluyó videos tanto de Mundane Matt como de los aristócratas de Internet, mejor conocido como Jim. El video no solo trataba sobre Anita, sino sobre un problema más amplio que notó en Internet, comparándolo con la comunidad atea. Entonces ya sabes, ese es un ejemplo aparte. Esto es lo que sucede con los videojuegos. Hay comentaristas políticos con una agenda que la están introduciendo en los juegos sin razón alguna. Y son un problema, pero lo que permite que eso suceda son las personas que los apoyan. Jim reprendió a cualquiera que todavía la defendiera, lo que vio ejemplificado en el periodismo de videojuegos. Y no es una opinión minoritaria, es casi, ya sabes, es casi 50 y 50. Y esa es la parte más loca de esto. Quiero decir, en este momento en la industria tenemos algunos problemas cruciales. Uno de ellos son los periodistas, ya que la mitad de los que escriben para sitios web de videojuegos no tienen títulos en periodismo.
Las acusaciones de ser una jugadora falsa no desaparecían, obligándola a responder una vez más en Twitter. Desde que empecé a jugar videojuegos a los 5 años, me han dicho que no pertenezco. Como resultado, mi relación con los videojuegos ha sido compleja. Como muchas mujeres que juegan, ha habido periodos en mi vida en los que el constante sexismo y alienación se han vuelto casi demasiado para manejar. Mi relación con los videojuegos ha sido de amor-odio a través del tiempo. Incluso he tomado descansos. Pero siempre he vuelto con la esperanza de que mejoraría. En retrospectiva, creo que mucho de esto se debe a la propia desconexión de Anita con lo que significa ser un jugador. Puedo relacionarme ya que me llaman el jugador de Marte, pero no he jugado un videojuego en más de 2 años. Para muchos, es un término que invoca una subcultura clara, mientras que para otros se trata de jugar cualquier videojuego. Piensa en la división interna entre aquellos que son hardcore y casuales. Muchos han señalado que ella nunca habría jugado la mayoría de los títulos en su serie si su investigación no lo exigiera. Ese es un punto válido que ella misma ha admitido. Yo argumentaría que la mayoría de los youtubers de videojuegos juegan juegos que no jugarían en su tiempo libre, ya que eso suele ser parte del trabajo. Es importante resaltar que los shooters en primera persona realistas y otros juegos con violencia gráfica e imágenes sexistas no son los únicos que existen, aunque tienden a acaparar la mayor atención al hablar de videojuegos serios. Me frustran los juegos dominados por hombres llenos de sangre y violencia, que parecen dominar las plataformas de Xbox y PS3. Tener tantos juegos creativos, simples, intuitivos y no tradicionales disponibles justo en nuestros bolsillos realmente ha ayudado a llevar los videojuegos a un rango más amplio de personas, incluyendo a más mujeres que quizás nunca se consideraron jugadoras antes. Su punto de vista es que disfrutaba de los videojuegos, pero no disfrutaba de esos juegos, lo que la alejó de decir que era fanática. Si me hubieras preguntado en ese momento, probablemente habría dicho que no era una jugadora. Ni siquiera sé si quiero decir eso ahora, pero lo que sea. Parece que uno de sus objetivos con la serie era fomentar juegos que no cayeran en estas categorías. Quiero dejar absolutamente claro que de ninguna manera estoy diciendo que los juegos que involucran violencia siempre son malos o no tienen valor. Lo que estoy diciendo es que, en su mejor versión, los videojuegos pueden promover habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, matemáticas creativas y construcción de confianza. Aún existen razones válidas para plantear este punto. Es un sesgo que ha afectado su trabajo, resultando en una representación engañosa o inexacta de ciertos géneros. Esto es crucial cuando se presenta como una autoridad. Quiero decir, Tropes vs. Women se lanzó con un plan de estudios de aula. Eso realmente importa para el material destinado a uso educativo, pero no creo que necesariamente invalide todos sus puntos. El problema es que, otra vez, ella no estaba recibiendo resistencia convencional. Cuando Anita visitó Digital Illusions, se rumoreaba que fue contratada para opinar sobre la secuela de Mirror's Edge. Esto fue desmentido, pero no antes de que una petición contra su participación obtuviera 54,000 firmas. No sorprende que sus seguidores no lo criticaran. Sirvió para iniciar una conversación que incluso llegó a Shigeru Miyamoto, quien diría: ciertamente no creo que los videojuegos sean el único género que retrata las cosas de esa manera. Y tal vez es solo porque soy hombre, no le he dado mucha reflexión profunda a lo largo de los años. Esta cita encapsula otro tema divertido de la guerra cultural. Mientras los occidentales peleaban por la representación en juegos japoneses como Mario, los japoneses simplemente parecían desinteresados y continuaban haciendo lo que les apetecía, haciendo que todo esto pareciera un poco inútil. En marzo de 2014, Conferencia de Desarrolladores de Juegos honró a la señorita Sarkisian con el premio Embajador de los Desarrolladores de Juegos. Fue presentado por Neil Druckmann, el jefe de Naughty Dog. Ella ama los videojuegos. Ella es tan apasionada por ellos que vale la pena luchar por ellos. Me honra presentar el premio Embajador de Desarrolladores de Juegos a Anita Sarkisian. Esto se malinterpretó como si le hubieran otorgado el premio Luminaria de los videojuegos, lo que la habría puesto al mismo nivel que Miyamoto. Notch, el creador de Minecraft, creyó esto y acusó a Conferencia de Desarrolladores de Juegos de estar aterrados de los terroristas sociales. La conferencia incluso recibió una amenaza de bomba exigiendo que le retiraran su premio. La división solo se intensificó a medida que las cosas continuaban escalando. Se perdió la posibilidad de cualquier discurso sensato. Angry Joe recibió críticas después de defender la frecuencia feminista en su lista de controversias de juegos del año. Y lo siguiente te va a volar la maldita mente. Créeme,
A muchas feministas les encanta el maldito sexo. Anita estaba causando un gran revuelo, pero pronto lanzaría un nuevo episodio de su programa que provocaría la mayor reacción negativa hasta la fecha. En junio de 2014, Anita lanzó Mujeres como decoración de fondo. Este resultó ser su video más controvertido, con su infame discusión sobre Hitman Absolution. Para ser justo, la primera mitad de esta publicación está bien articulada. Anita discute lo que ella llama objetos sexuales no jugables, teniendo problemas con cómo muchos títulos retratan a los trabajadores sexuales. Esto conduce a su argumento de por qué la objetivación es diferente en los videojuegos debido a su interactividad. Estos mecanismos de visualización activa alientan a los jugadores a colaborar con los desarrolladores en la objetivación sexual al permitir a los gamers explorar y espiar objetos sexuales no jugables. Donde ella comienza a perder el hilo es al discutir su conexión con la violencia. Anita argumenta que en muchos juegos de estilo mundo abierto o sandbox, los desarrolladores permiten a los jugadores abusar directamente de objetos sexuales no jugables. Se supone que los jugadores deben obtener un placer perverso al profanar los cuerpos de personajes femeninos virtuales desprevenidos. Es una emoción que surge de una mezcla cuidadosamente elaborada de excitación sexual conectada al acto de controlar y castigar representaciones de la sexualidad femenina. El problema con este punto es que Hitman desalienta activamente a los jugadores de lo que ella afirma, con su propio material mostrando que están siendo penalizados. Para cuando llegas a esa misión en el juego, es evidente que matar a cualquier persona excepto a tu objetivo pondrá en peligro tu misión real. Su argumento se extiende aún más a Grand Theft Auto, alegando que los jugadores están incentivados a asesinar a mujeres porque ellas sueltan un fajo de dinero. Pero estas son funciones generales de cualquier personaje no jugador. Lo mismo se aplica a su idea de la disposabilidad. Es cierto para cualquier personaje no jugador sin importar el género. Ahora, donde diferiré en mi crítica es que no creo que ella estuviera mintiendo intencionalmente aquí. Su posición es que la capacidad de hacer esta elección en absoluto es digna de examen, sin importar el género. En los juegos sandbox, todos los personajes no esenciales pueden morir, pero son las mujeres sexualizadas las que se instrumentalizan y brutalizan de formas erotizadas y con sesgo de género, algo que no ocurre con los hombres. Es cierto que la mayoría no te invita a objetivarlos mientras cometes violencia, pero esto, si acaso, es una consecuencia del motor del juego. Si un juego se desarrolla en un club de striptease, ¿debería haber reglas específicas para que no puedas lastimar a las strippers? También hay algunas tangentes ridículas que solo debilitan aún más su argumento. Si la policía te atrapa, la pantalla se desvanecerá a negro. 5 segundos después, tu personaje estará fuera de la estación de policía, con menos dinero o artículos, pero libre para continuar con sus asuntos como si nada. El enfoque en estas mecánicas de otra manera genéricas simplemente no es convincente, y realmente se reduce al problema recurrente de que ella no propone ninguna solución. Anita reconoce que estos personajes se utilizan para crear un ambiente, pero claramente piensa que no es injustificado. Entiendo lo que ella está diciendo, y algunos son definitivamente atroces, pero muchos retratan cómo se trata a las mujeres en periodos de tiempo específicos o entornos. A menudo se muestra bajo una lente negativa al servicio de un tema o punto mayor. No creo que no enfocarse en la horrible realidad del sufrimiento de las mujeres invalide eso. Si vas a argumentar esto, tienes que profundizar más en por qué está mal que su enfoque pierda el punto y no interrogue el tema lo suficientemente a fondo al final del día. Simplemente creo que a Anita no le gusta la idea de los videojuegos violentos en general, pero el hecho de que lo haga sobre las mujeres simplemente provocó una nueva ronda de rechazo. El problema era que nadie que jugaba el juego hacía eso, créeme, vi al menos 40 partidas y ninguno de ellos atacó a las bailarinas porque en Hitman no se supone que debes matar a personas inocentes, de hecho te penalizan por ello. Esto fue alrededor del mismo tiempo, cuando Jordan Owen y el activista por los derechos de los hombres Davis Arini comenzaron a recaudar fondos para un documental para derribarla llamado El Efecto Sarkeesian. Lanzaron un Patreon que rápidamente les reportó $9,000 al mes, y sí, la ironía de que la gente se queje de que Anita obtuvo demasiado dinero por lo que se redujo a un video de YouTube no se me escapa. Pero volveremos al efecto Sarkeesian un poco más tarde. El 16 de agosto de 2014, el exnovio de la desarrolladora de juegos Zoe Quinn publicó un informe en línea detallando su relación. Acusó a Zoe de engañarlo con 5 chicos de la industria.
Esto provocaría el hashtag Gamergate, que fue una campaña de acoso contra las mujeres en los videojuegos o un movimiento en línea destinado a abordar la ética en el periodismo de videojuegos dependiendo de a quién le preguntes. Un catalizador importante para esto fueron los intentos de limitar la discusión abierta sobre la controversia, incluyendo un video de Mundane Matt que fue marcado falsamente. Estás viendo una reclamación de derechos de autor contra el usuario de YouTube Mundane Matt por su video titulado Hell Hath No Fury Like a Lover Scorned. Zoe Quinn presentó esa reclamación de derechos de autor. Aunque Anita no estaba originalmente involucrada en este lío, su aparición era de alguna manera inevitable. En blogs anteriores, criticó a varias plataformas por su falta de sistemas de informes adecuados. Esto se volvió un tema de debate, con los medios solicitando a Twitter resolver este problema de libertad de expresión. Finalmente, llevó a una petición para que Twitter agregara un botón de denuncia de abuso, que recibió más de 130,000 firmas, pero no tuvo éxito hasta lo que sucedió después. El 26 de agosto se creó una cuenta sociedad llamada Kevin Dobson. El usuario tuiteó fantasías de asalto gráfico a Anita antes de compartir su dirección y amenazar su vida. La feminista advirtió a las autoridades y se refugió en la casa de un amigo. Al otro día hizo públicas las capturas de pantalla. Esto desató una tormenta de fuego con titular tras titular sobre cómo había sido expulsada de su casa. Probablemente fue la gota que derramó el vaso para Twitter, quien añadió la función de reportar un mes después. Ahora muchos de sus críticos no estaban convencidos de la validez de este acosador. Sentían que era terriblemente conveniente que esto ocurriera poco después de su último video. Teorizaron que ella misma escribió las amenazas, ya que se hicieron segundos antes de que se tomara la captura de pantalla. Sin embargo, eso no tiene mucho sentido, dado que la cuenta publicó 3 más después de la imagen. También la criticaron por solicitar donaciones. Aunque estas amenazas se atribuyeron más tarde a Gamergate, el hashtag no existió hasta el 27 de agosto. Fue acuñado por el actor Adam Baldwin, quien enlazó con el video de Jim. Al día siguiente, la prensa de videojuegos convencional publicó una oleada de artículos declarando que los jugadores estaban muertos. El movimiento ahora estaba en pleno apogeo, polarizando aún más las conversaciones alrededor de Anita. La industria se posicionó, con 1,000 desarrolladores firmando una carta abierta para acabar con la intolerancia en los videojuegos. ¿Cómo una petición podría cambiar eso? Aún no lo sé. Luego su historia llegó a la corriente principal, enfureciendo aún más a los críticos. Queridos medios de comunicación convencionales, no puedo evitar encontrar irónico que se apresuren a ayudar a una damisela en apuros cuando esa misma damisela ha señalado una y otra vez lo sexista que es rescatar a damiselas de esta manera. 2 días después, un usuario la bombardeó con CP, lo que la llevó a mencionar una vez más los deficientes mecanismos de Twitter. Thunderfoot subió 3 videos más sobre ella ese mes, incluyendo a Anita Sarkeesian y los tweets maleducados. Este argumentaba, ¿es sexista llamar perra a alguien que está siendo una perra? Bueno, ese enlace no es una sorpresa para su cuenta de Tumblr. Y si le echas un vistazo, verás un montón de capturas de pantalla de tweets de personas que realmente no les gusta Anita. Casi 50 de ellos. Bueno, como estaba diciendo, eso suele suceder cuando mientes en la cara de las personas. También fue cuando los republicanos comenzaron a interesarse. Milo Yiannopoulos publicó su primer artículo en apoyo a Gamergate, y Christina Hoff Sommers se burló de Anita para el Instituto Empresarial Americano. No pasó mucho tiempo hasta que el creador de Beat Up Sarkeesian se unió a la causa. Por supuesto, añadiendo leña al fuego estaba su nueva frase, escucha y cree. Te dejo con un pensamiento simple. Una de las cosas más radicales que puedes hacer es realmente creer a las mujeres cuando te cuentan sobre sus experiencias. En contexto se trataba de culpar a la víctima, pero algo en la frase parecía draconiano. Rápidamente se convirtió en la base para memes que criticaban la falta de discusión abierta en torno a Gamergate. Con la prensa en la mira, el movimiento Gamergate comenzó a apuntar a los anunciantes. Lograron que Intel abandonara Gamasutra, aunque la compañía de tecnología se retractó y emitió una disculpa más tarde. Milo intentó refutar a Anita enviando un email a la policía de San Francisco, alegando que ella nunca presentó un informe. Se retractó al saber que el Federal Bureau of Investigation lo manejaba. Gamergate finalmente llegó a Radio Pública Nacional, resultando en su primer tweet sobre el hashtag. A pesar de la incertidumbre, aún tenía programados varios lugares. Eso incluyó la Universidad Estatal de Utah el 15 de octubre.
Pero el evento fue cancelado un día antes después de una amenaza de bomba muy detallada. El correo electrónico amenazaba con realizar el tiroteo escolar más letal en la historia de Estados Unidos como venganza. Aunque la policía determinó rápidamente que no había riesgo para los estudiantes, ella expresó preocupaciones sobre las leyes de deportación oculta del Estado. Una vez más, provocó un frenesí mediático con el New York Times atribuyéndolo a Gamergate. Posteriormente, escribió un artículo de opinión para el medio, lo que la impulsó aún más en el mainstream, apareciendo en Microsoft National Broadcasting Company y el Colbert Report. Así que hablo por todos los jugadores cuando digo que los medios deberían dejar de hablar con críticos como Anita Sarkeesian. Anita Sarkeesian, crítica de medios y creadora de la serie web Feminist Frequency, está aquí para ser entrevistada. Incluso fue invitada al Simposio Internacional de Ética Digital. Con Anita liderando, todos empezaron a hablar de ella. Thunderfoot solo subió 7 videos más sobre Anita antes de que terminara el año. TJ Kirk, entre otros, sostuvo que amenazas como estas son comunes en línea y la mayoría no representan un peligro real. Es realmente cuando términos como víctima profesional se hicieron populares. Acusaba a otros de exagerar su desgracia para beneficiarse. Los oponentes no tardaron en adoptar la táctica que Milo perfeccionó en el ciclo de indignación en el campus. Esto sería cuando él y otras figuras de derecha en línea irían a los campus universitarios, los feministas intentarían cerrarlo y ellos llorarían que están siendo silenciados. Muchos Gamergaters estaban lo suficientemente irritados como para identificar a sus acosadores ellos mismos. Sus esfuerzos fueron lo suficientemente exitosos como para obtener crédito incluso de Kotaku. A estas alturas, las discusiones en torno a Anita Sarkeesian eclipsaban cualquier cosa relacionada con sus videos reales, y las teorías de que Macintosh es el cerebro de la operación continúan circulando. Esto se intensificó después de que Feminist Frequency subió 25 beneficios invisibles de jugar siendo hombre. El video creado por Macintosh fue hecho con 25. Otros hombres, incluyendo a Tim Schafer y Adam Sessler, no pasó mucho tiempo hasta que su apellido se convirtió en sinónimo del arquetipo de un feminista masculino. El hashtag #FullMacintosh fue acuñado para burlarse de ellos, que 2 feministas masculinos intentaron reclamar en forma de canción, muy mal. Mientras que muy pocos en YouTube de Nota fueron de apoyo al ridiculizar a sus críticos. Ese creador no fue otro que H. Bombergui, cuyo primer video ridiculizó al dúo detrás del efecto Sarkeesian. Es una víctima experta, te lo aseguro. Huyó de su casa y es una profesional. Esas cosas son técnicamente precisas, maldita sea. $15,000. No puedo esperar a que este tipo me diga qué pensar. Quiero decir, tiene pensamientos tan increíbles sobre las minorías étnicas. Deberías estar absolutamente furioso con los negros. No los negros, los malditos. El 6 de noviembre, Twitter se asoció con Women Action y los medios para recopilar datos sobre el acoso. Esto llevó a varios cambios, como hacer que los usuarios bloqueados no puedan ver tu perfil. Como si quisiera compensar la gran cantidad de críticas en línea, hubo un aumento de cobertura positiva. Bloomberg publicó un artículo halagador sobre Anita, llamándola la mayor adversaria de los videojuegos. Polygon la nombró una de las figuras más importantes de los videojuegos. Un mes después, fue entrevistada por American Broadcasting Company sobre Gamergate junto a Brianna Wu. Representaciones violentas de mujeres siendo golpeadas, violadas y atropelladas por autos. No son las películas, no son los videojuegos. Y ahora las mujeres que piden un cambio en esta industria virtual de miles de millones de dólares se enfrentan a una reacción muy real, incluyendo amenazas de muerte. Luego, después, originalmente, Intel retiró patrocinios, pero luego anunció una asociación de $300 millones con Feminist Frequency para promover la diversidad. El juego independiente Towerfall rindió homenaje con un personaje basado libremente en Anita. Fue hecho por el mismo equipo detrás de Celeste. Si las cosas no pudieran ponerse más extrañas, Law Order produjo un episodio completo sobre Gamergate llamado Juego de Intimidación. ¿Qué te hicieron? Ellos subieron de nivel. La trama establece un paralelismo entre su acoso y las ediciones de un doble de Sarkeesian siendo brutalizada. También extrañamente tiene un personaje interpretado por un joven Logan Paul por alguna razón. El episodio fue muy ridiculizado, transformándose velozmente en un meme. Incluso a Anita no le gustó. Predeciblemente, el episodio de esta semana de Law Order Unidad de Víctimas Especiales fue repugnante. Trivializaron y explotaron el abuso real de las mujeres en los videojuegos para el entretenimiento. Realmente no tengo idea de lo que los escritores de este programa de televisión estaban buscando.
Ese febrero, los usuarios notaron un tweet peculiar de Feminist Frequency. El texto era idéntico a algo que Macintosh dijo en 2012. Curiosamente, también fue citado sin atribución por Anita en uno de sus videos. En el juego del patriarcado, las mujeres no son el rival, sino el objeto utilizado. Para muchos esto consolidó a Macintosh como el titiritero, con un video detallado que recopila la evidencia. Esta crítica mostró aún más ejemplos de Macintosh diciendo algo y Anita repitiéndolo poco después. También mostró algunas hipocresías claras. En el pasado, Thunderfoot criticó al dúo por llamar a Christopher Hitchens un belicista racista 2 días después de su muerte. Luego del ataque terrorista a Charlie Hebdo, Macintosh dijo esto: "No uso mi libertad de expresión para burlarme y ridiculizar a los más marginados y vulnerables en la sociedad como Charlie Hebdo". Eso fue mientras se negaba a celebrar la muerte de Osama Bin Laden. No voy a celebrar la muerte de ningún ser humano, sin importar lo reprensible que hayan podido ser. Hasta los opositores de Gamergate sintieron la necesidad de aclarar sus roles particulares. Mientras tanto, el efecto Sarkeesian se desmoronaba. Esto resultó en un nuevo video de H. Bombergui que superó el 1.000.000 de vistas. Es tan inesperado que alguien no querría llevarse bien con alguien que dice cosas como estas. Eres un imbécil. Incluso los críticos más fervientes de Feminist Frequency se volvieron contra el efecto Sarkeesian, con Thunder Zero Zero Foot llamándolo un fracaso que distorsiona la realidad. Era difícil no hacerlo, dado lo extraño de algunas de sus críticas. Aunque no lo han mencionado, podrías notar que ella ha aprendido a sonreír como una persona blanca. Oh, eso es un... gran boca abierta. Sí, si la miras. ¡Oh, no, no lo hagas! Mientras tanto, Anita inició una serie sobre personajes femeninos positivos en videojuegos. Ese año, fue incluida en las 100 personas más influyentes de Time por Will Wheaton. Milo instigó, ofreciendo una donación de $10,000 a la caridad si ella debatía con él. Luego hizo un cuestionario desafiando a los lectores a adivinar si las citas eran de Anita o del abogado inhabilitado Jack Thompson, conocido por ir tras los videojuegos en los años 2000. La comparación sonó verdadera después de que Anita y Macintosh criticaron Doom 2016 por ser demasiado violento. Acabamos de ver un auditorio lleno de adultos aplaudiendo al ver cuerpos cortados por la mitad con una motosierra. Medítalo por un instante. Piénsalo sin ponerte a la defensiva. Nadie quiere prohibir Doom, pero ¿qué mensaje envía eso al mundo sobre la comunidad de jugadores? Jason Marin, empleado de id Software, se mofó de ellos en Facebook. Esto resultó en intentos para despedirlo. Al día siguiente aparecieron carteles antifeministas cerca de E3. Perdían la caridad rápidamente, con algunas tomas sobrepasando la parodia. Eso no impidió que John Oliver hiciera referencia a su trato por parte de la policía. Estas mujeres denunciaron sexismo en la industria de los videojuegos y esto es cómo fueron tratadas. En julio, Jack Thompson fue interrogado sobre Anita en una entrevista. Ella no es una luchadora en el tema. Ella es una autopromotora, y creo que todos ya se han dado cuenta de eso. Además, ella necesita dejar de quejarse sobre lo mal que la industria la ha tratado. Cuando le disparen a la ventana frontal de su casa como me pasó a mí, entonces escucharé un poco más sus quejas. Los pioneros reciben las flechas, cariño. Lidiar con ello. Lo loco es que, aunque la gente criticaba a Anita comparándola con Thompson, recuerdo que la gente se ponía de su lado aquí solo por despecho. Dato curioso, en realidad hice 2 videos sobre Anita en 2015 cuando todo esto estaba sucediendo. Un artículo trataba sobre las razones por las que la gente la apreciaba y el otro sobre por qué la detestaban. El primero obtuvo 80,000 vistas y una serie de dislikes, mientras que el segundo ha acumulado casi 1,000,000 con elogios brillantes. Esto solo demuestra que las personas simplemente estaban eligiendo lados en este punto y realmente no les importaba nada más. El último episodio de la temporada 1 de Tropes Versus, Women, se subió el 14 de septiembre. Al día siguiente se lanzó el efecto Sarkeesian. Se estrenó por primera vez en una reunión de Gamergate a exactamente 9 personas, seguido de un ridículo masivo. Davis es editado fuera de la película, lo que le lleva a lanzar su propia versión. Semanas después, Anita y Zoe Quinn fueron invitadas a hablar frente a las Naciones Unidas sobre el acoso cibernético contra las mujeres.
Al hacer este trabajo, he sido el objetivo durante 3 años, sin parar de un acoso en línea atroz en todos los niveles. Creo que es importante reconocer que el acoso es, como alguien mencionó, no es solo lo que es legal e ilegal, ¿verdad? El acoso son amenazas de violencia, pero también es la rutina diaria de que eres una mentirosa, que eres mala, que sabes hacer todos estos videos de odio para atacarnos regularmente y las turbas que provienen de esos videos de odio, etc. Fue en este punto que Gamergate comenzó a perder tracción con muchos de aquellos que surgieron con una carrera floreciente. Este fue el comienzo de los escépticos que se reunían todos juntos en Google Hangouts en desafío a la corriente principal. En noviembre, Milo acusó a Anita de falsificar sus seguidores. Semanas después, ella hizo un stream en Twitch jugando Assassin's Creed. Los fanáticos de Yiannopoulos invadieron su chat con la frase Big Milo. Durante esta transmisión, un gimnasio reconoció a uno de sus moderadores como un delincuente sexual registrado. ¿Adivina quién tiene a Anita Sarkeesian como moderadora en Twitch? Oh, no, te va a encantar esto. Un pedófilo condenado. ¿Quién es ese? Al parecer, Valis es un moderador en su transmisión de Twitch. En caso de que hubiera alguna duda, Valis publicó esta foto de él mismo después de la transmisión para todos mis envidiosos detractores en Twitch y YouTube. No tienen poder aquí. No está claro cómo este delincuente se convirtió en moderador, aunque el material que presentó a World of Long Plays apareció en Tropes vs. Women. Posteriormente fue despedido, aunque ella nunca abordó el asunto públicamente. En diciembre, Macintosh publicó un video en Feminist Frequency llamado 5 formas en que los hombres pueden ayudar a poner fin al sexismo. Compartió tomas falsas en su canal Rebellious Pixels. Experimentaban con otros anfitriones y se expandían a reseñas de juegos en general. También lanzaron una guía de seguridad contra el acoso en línea con la acción de las mujeres en los medios. Aunque Feminist Frequency claramente tenía grandes planes después de Gamergate, una ruptura obstaculizaría este progreso y llevaría a la empresa a su doloroso declive. En enero de 2016, Anita publicó una actualización en su Kickstarter. Tropes vs. Women estaba llegando a su fin después de su segunda temporada. Constaba de 8 nuevos episodios en un nuevo formato. El primero se subió ese día sobre coberturas estratégicas para el trasero. Curiosamente, Macintosh ya no fue acreditado como escritor o productor en ninguno de estos videos. En un correo electrónico filtrado por BuzzFeed, un ex escritor de Slate afirmó que rompieron hace más de un año. Macintosh cambió el nombre de su canal a Detective de la Cultura Pop. Su primer video bajo el seudónimo se publicó en julio y poco después superó todas las métricas de Feminist Frequency. Ahora cuenta con más de 1 millón de suscriptores. Muchos notaron similitudes entre sus videos y la primera temporada de Tropes vs. Mujeres. En contraste, la segunda temporada recibió duras críticas, incluso de los fans. Incluso hubo un hilo en un subreddit anti-Gamergate que preguntaba: ¿las tomas de frecuencias feministas han estado empeorando? Fue un dilema de Anita Sarkeesian en su trabajo, sí. No querías condenarla abiertamente porque los imbéciles de Gator que la atacaban por atreverse a ser una mujer hablando de videojuegos significa que necesitas apoyarla. Y sin embargo, las cosas que ella dice no son cosas con las que generalmente estoy de acuerdo una vez que superas las cosas básicas del feminismo. Parece sostener que el feminismo es sinónimo de pasivismo, por ejemplo, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Ese febrero, Twitter lanzó su Consejo de Confianza y Seguridad, contratando a más de 40 organizaciones, incluyendo Feminist Frequency. Una semana después, Anita volvió al Colegio Santa Mónica para inaugurar el mes de empoderamiento de las mujeres. En el pasado, Macintosh se burlaba de la idea de que la crítica feminista de los medios fuera una empresa lucrativa. Pero un periódico del campus reveló que Anita ahora tenía una tarifa de $20,000 por conferencia. La información fue eliminada tras el aviso de los críticos. Además, utilizando sus números, se calculó que su organización recaudó casi $1 millón en los últimos 2 años. Esto generó cuestionamientos sobre el uso de los $40,000 recaudados en 2015. Es bastante difícil no perder la caridad a medida que pasa el tiempo. Anita apareció en varios eventos ese mes, incluyendo Gamer X3, donde dijo esto: necesitamos presionarlos, ¿verdad? Necesitamos hacerles temer de alguna manera que no van a vender su juego. ¿Podrían vender más su juego si hicieran esto?
de alguna manera desafiándolos y haciéndoles sentir que tienen que hacer esto. Parece evidente que después de que Macintosh se fue, el enfoque de Feminist Frequency se volvió mucho menos sobre el análisis de videojuegos y más sobre la solicitud de donaciones, tarifas de consultoría y reserva de lugares. Ese marzo, Feminist Frequency patrocinó Crash Override Network, una organización antiacoso iniciada por Alex Lifshitz y Zoe Quinn. 5 días después, Anita anunció que se alejaría de los videojuegos con una serie sobre las mujeres ignoradas de la historia. Nuevamente se financió a través de crowdfunding pidiendo $200,000. En respuesta, T. Kirk comenzó a recaudar dinero para la Coalición Internacional de Salud para las Mujeres. Anita respondió llamándolo un acosador muy vocal y conocido. Kirk logró recaudar más de $75,000 para mujeres y niñas en países del tercer mundo. Por un tiempo, los dos estuvieron codo a codo hasta que el creador de Cards Against Humanity, Max Temkin, donó $25,000 a Anita. Estuvieron estrechamente asociados por 3 años. Ese mayo, Anil Druckmann habló sobre la influencia de Anita con una subsidiaria de Rolling Stone. Relató sobre un probador de enfoque sexista que estaba tan molesto por sus decisiones que se fue y los maldijo. El ministro francés de Asuntos Digitales también acreditó a Anita como la inspiración para una serie de propuestas legislativas que introducirían sanciones fiscales contra juegos con temas sexuales, ignorando el hecho de que las películas francesas son notorias por ser sexualmente explícitas. Afortunadamente, esto fracasó. Fue alrededor de esta época, en agosto de 2016, que se filtraron más de 850,000 líneas del grupo de Skype de la red Crash Override. Demostró que muchos de los objetivos de Gamergate estaban coludidos, al menos en cierto grado. Eso incluyó a Ian Miles Chong, quien admitió su participación y verificó que eran reales. Admitió que el grupo discutió contactar a empleadores para despedir personas más allá de doxing. También hubo amenazas de demandar a cualquiera que apoyara a Gamergate hasta llevarlo a la ruina financiera. Aunque Sarkisian no estaba presente, su entonces secretaria, Catherine Cross, sí lo estaba. Intentaron usar sus conexiones para que se eliminara el efecto Sarkisian de Patreon, pero no tuvieron éxito. En una conversación filtrada, los miembros insultan a Macintosh, como esos malos tipos feministas de los que estábamos hablando. Hablar por encima es una excelente manera de decirlo, en mi honesta opinión. ¿Macintosh? ¿Él? Sí. No me gusta cómo hace eso. Mucho. Sí, no lo sigo. Ya tengo suficientes hombres blancos en mi línea de tiempo. Brianna Wu criticó públicamente al ex de Anita por su privilegio masculino. Con el 2016 siendo un año especialmente polarizante, quizás no es sorprendente que estuvieran molestos con la elección de Donald Trump. Anita subió 2 videos pidiendo a la gente que se uniera a su causa antes de pedir donaciones una vez más. Gracias a tu entusiasta apoyo, Feminist Frequency ha logrado mucho en los últimos 4 años, pero aún necesitamos tu ayuda. Tu aporte en este momento clave garantiza que sigamos avanzando durante los siguientes 4 años. A principios de 2017, el Federal Bureau of Investigation publicó un documento de 173 páginas sobre sus investigaciones de amenazas durante Gamergate. Principalmente cubren los informes sobre Sarkisian y Brianna Wu. A pesar de la censura, varios documentos se pueden vincular a incidentes conocidos. Eso incluyó las amenazas en conferencia de desarrolladores de juegos y la Universidad Estatal de Utah. Después de leer el correo electrónico para este último, puedo entender por qué específicamente la angustió. El texto está escrito en forma de manifiesto y menciona masacres concretas. Dicho esto, muchas de las otras amenazas eran claramente solo trolls. Mi nombre es redactado de Gamergate. En este momento tenemos más de 9,000 bombas que usaremos para volar el auditorio TSC. Cometiste un error al invitar a esa feminazi a dar una conferencia. Estás jodidamente muerto, chicos. Aunque fue exhaustivo, al final sus investigaciones se desvanecieron. El Federal Bureau of Investigation no pudo identificar a ningún culpable. Se negaron a procesar a otros y lucharon con problemas de jurisdicción. Al menos puso fin a la idea de que ella no estaba reportando amenazas, ya que parecía preocupada por su seguridad. 2 meses después, Anita terminaría en una controversia con el youtuber y exescritor de Polygon, Nick Robinson. El 26 de marzo, Nick tuiteó: "Sin ofender, pero cualquiera que actúe como si no se masturbara con Crystal de Star Fox Adventures te está mintiendo". Anita respondió a esta obvia broma diciendo: "Nadie en nuestra oficina siente así sobre Crystal".
De hecho, encontramos su personaje muy decepcionante. Aquí está el porqué. Luego enlazó a la primera parte de Damiselas en apuros. Actitudes como esta son indicativas de cuán dominada por hombres sigue siendo la cultura de los videojuegos. Esto llevó a la totalidad de Twitter a acusar a la feminista de avergonzarlo por ser un furry. Meses después, Nick fue acusado de comportarse inapropiadamente hacia las mujeres en la industria y pedir fotos desnudas. Fue suspendido por Polygon y despedido al día siguiente. El episodio final de Tropes vs. Women se subió el 27 de abril de 2017. Con eso concluyó la serie. En su Kickstarter de 2012, Anita prometió 12 videos con una lista específica de temas, pero si miramos los esquemas de los temas, 4 de los 12 nunca se hicieron. Ella hizo videos, pero todos ellos tratan sobre la sexualización. Es probable que los originales se abandonaran tras la salida de Macintosh del proyecto, pero a sus patrocinadores no les importó. Me indigna que la gente le haya dado dinero para un nuevo proyecto de financiamiento colectivo cuando nunca terminó realmente el primero. Poco después de que se descubrió, el padre de Sarkisian tenía presencia en línea. Esto se debe a que los usuarios descubrieron que donó $400 a Donald Trump. Resulta que él administraba un sitio web criticando a Turquía y a su actual presidente en funciones. Al parecer ya no estaban en buenos términos, aunque esto es especulación. Después de Tropes vs. Women, Anita comenzó varias series, incluyendo The Freak Show, que recibiría una fracción de su audiencia de unos años atrás, perdiendo su relevancia cultural. Sus críticos pronto tendrían la oportunidad de confrontar a la mujer que habían ridiculizado durante la última media década. Si has estado prestando atención, es posible que hayas notado que falta un nombre específico en el registro hasta este punto. Carl Benjamin, también conocido como Sargon de Akkad. Este alegre caballero británico era un escéptico que se hizo prominente en medio de Gamergate. Aunque los primeros videos en su canal son anteriores al movimiento, todavía trataban sobre Anita. Su cobertura varió desde su pasado en teleseminarios hasta su falsedad como jugadora. También inició esta semana en estupideces, reportando las locuras de los SJ Wolves en las noticias de la semana. Esto resultó en que se convirtiera en uno de los críticos más populares de Anita, haciendo crossovers con Milo, Jim y Thunderfoot. A principios de 2017 su canal superó los 620,000 suscriptores. Es evidente que Anita rara vez responde a sus críticos. Eso lo hizo particularmente notable cuando estaba programada para hablar sobre el acoso en un panel en la VidCon de ese año. Aunque apareció un año antes, esta vez todos los youtubers escépticos y de comentarios prominentes se unieron para pasar el rato. Esta es una era en la que verías a personas como Your Movie Sucks y Maddox junto a una bandera kekistani sostenida por Chris Reagan, Andy Warski y Mundane Matt. Hubo un pequeño clamor después de que varios breadtubers tuvieron una cena amigable con Shoe on Head y Armored Skeptic. Pero eso es aparte del punto. El evento tuvo varios paneles sobre la representación de las mujeres, con el de Anita el 22 de junio. Estaba programado en el escenario de Press Play de 5 a 6 p.m. Aquí es donde los anti-SJWs iban a atacar, ya que sus críticos planeaban llegar temprano y llenar las primeras 3 filas, con algunos incluso transmitiéndolo en vivo. Los asistentes incluyeron a Bunty King y Sargon, quien se sentó en la primera fila. Anita notó esto poco después de ser presentada y su expresión se agrió rápidamente. Un minuto después, anunció que un acosador notorio estaba en la audiencia filmando. Quizá me equivoque, pero creo que hay un acosador conocido mío en primera fila filmando este panel, así que es crucial continuar este diálogo. Continuaron hablando durante los siguientes 7 minutos, señalando en su dirección hasta que ella decidió llamarlo un humano basura. Si buscas mi nombre en YouTube, te encuentras con imbéciles como este tipo que están haciendo estas estupideces. Las travesuras no terminaron ahí, con Joey Salad apareciendo durante la sesión de preguntas y respuestas para discutir con ellos sobre el acoso. Por supuesto, Sargon aprovechó esto cambiando su nombre en... basura. El humano pidió que VidCon reprendiera a Anita acusándola de abuso. Es impactante ser acosado por Anita en VidCon solo por asistir a su panel. Lo mostraremos a mis 600,000 suscriptores mañana. Anita solo se enfrenta a un crítico para intimidarlo. No se mostró empatía hacia una víctima de abuso. Este es el tipo de seguidor que Anita atrae en VidCon. Rápidamente se difundió entre muchos de los escépticos presentes que cubrían la prueba.
Sargon subió rápidamente el suyo, dirigido a los fundadores de VidCon, Hank y John Green. Estaba sentado tranquilamente anticipando una discusión interesante, pero en cambio, Sarkisian decidió usar su posición de privilegio institucional como una de las creadoras destacadas de VidCon para lanzar una diatriba de abuso no provocada, después de señalarme específicamente para intimidar, culminando en ella llamándome un imbécil y un humano basura. Señaló el código de conducta del evento, argumentando que sus acciones constituían acoso. Luego sigue hablando de su momento favorito del evento, conocer a su creador preferido, Boogie2988. Ser maltratado por Anita Sarkeesian fue comprensiblemente mi parte menos favorita de VidCon hasta ahora, en comparación con el punto culminante que fue encontrarme con mi creador de contenido favorito, Boogie2988. Mencionó esto porque la señorita Sarkisian estaba programada para aparecer en otro panel con Boogie sobre el ciberacoso. Pidió a las personas que solicitaran a los cofundadores por correo electrónico para que la eliminaran. Por esta razón, estoy solicitando formalmente a los cofundadores de VidCon, Hank y John Green, que eliminen a Anita Sarkeesian del panel de ciberacoso el sábado. El panel de no ciberacoso estaba programado para el 24 de junio. Aparentemente se llevó a cabo sin problemas, aunque los comentarios la comparaban con tener a Adolf Hitler en un panel de diversidad. Anita finalmente respondió 2 días después de que terminó el evento. Argumentó que, contrariamente a sus intenciones declaradas, estaban allí para intimidarla y ponerla nerviosa. También dijo que el insulto no era comparable con toda su carrera en línea. Este sentimiento fue respaldado por medios como Polygon y Mary Sue. Ese mismo día, Sargon apareció en Joe Rogan y relató su versión de los hechos. Rogan claramente no tenía idea de quién era este tipo, ya que solo pudo entrar gracias a conexiones con otros invitados. ¿No has oído hablar de esto? No, estoy aislado. Oh, amigo, esto es muy gracioso y una locura. Así que Anita Sarkeesian me ve sentado en la audiencia y luego empieza a alborotarse. ¿Alborotarse? Sí, empieza a decir cosas como: hay un acosador constante mío llamándome, ¿sabes? Me llamó una mierda, me llamó un humano basura, no le hice nada. Esto es cuando Sargon admite que ha hecho más de 30 videos sobre las feministas, lo que claramente sorprende a Rogan. Como ella está bajo la impresión de que todos mis videos son sobre ella. Y en realidad, en el camino, conseguí que la gente los contara para mí. He hecho alrededor de 30 videos en unos 4 años refiriéndome a ella y... Eso es. No, suena como mucho, pero es menos del 4% de los videos que he hecho. He realizado 780 videos trabajo duro, pero aún son 30 videos sobre ella. No importa si has hecho 100 millones de videos. No creo que sea un número grande. La situación empeoró un día después cuando Boogie subió su versión del encuentro con Sarkisian en el evento. Es difícil imaginarlo ahora, dado sus estafas con criptomonedas, mintiendo sobre el cáncer y tatuajes en la cara, pero Boogie era visto como el Mr. Rogers de Internet en ese momento. Este contexto es crucial para entender los eventos posteriores. Boogie explica que estaba tan asustado de molestar a Anita que pasó 6 semanas preparándose, ensayando sus declaraciones e incluso verificándolas con otros panelistas y organizadores. Aunque el evento salió mayormente bien, supuestamente tuvo problemas con sus declaraciones finales. Y dije que quería recordarle a todos en la audiencia que soy una persona privilegiada como hombre blanco cisgénero. Y luego repasé los tipos de ataques que me han sucedido de nuevo con los asesinos y las cajas de heces y todo ese tipo de cosas. Y luego solo intento recordarle a la audiencia que si me sucedió a mí, le puede suceder a cualquiera. Y luego intenta recordarle a todos que esto no es una cuestión de política de identidad. Este es un problema de derechos humanos. Esto aparentemente enfureció a Anita, llevándola a enfrentarlo después. Estoy temblando, muy nervioso, pero sentí que salió bien. Al bajar del escenario después de los paneles me encontré con Anita, quien parecía estar muy molesta. No recuerdo exactamente lo que dijo. Bueno, estoy parafraseando aquí, pero dijo muy molesta, que creo que fue muy malditamente desagradable que dijeras lo que dijiste al final, sabiendo que nadie más tendría suficiente tiempo para responder. Y puedes imaginar cómo eso afectó mi ansiedad, porque el punto focal exacto de ella durante todo el fin de semana, de hecho, durante las últimas 6 semanas, el escenario de pesadilla que me aterraba realmente se había hecho realidad. Había molestado a alguien a quien realmente había intentado y no quería molestar. El video continúa después de este punto. Boogie explica que se calmó y conversaron civilizadamente en el cuarto verde.
Esto resultó en una gran cantidad de dislikes, con muchos acusándolo de defender a un acosador. El incidente terminaría desencadenando una nueva ola de rechazo, con el conocido abusador doméstico I'm Alex criticándola por insultar al hombre más amable de Internet. Vale la pena señalar que Boogie daría una versión muy diferente de los eventos a los escépticos más adelante. Ella metió su maldito dedo en mi cara y lo agitó. Nadie lloró. Ella es como, no aprecio lo que dijiste ahí, no, y no tuve tiempo de responder. Y yo estoy como, señora, yo tengo un trastorno de ansiedad, así que te recomiendo que te alejes ahora mismo y podemos hablar en unos minutos. Porque no quiero despersonalizar ni decir o hacer algo que nos expulse a cualquiera de nosotros de Bitcoin. Ella no sabía sobre mi trastorno de ansiedad. Le dije que ahora lo sabe, así que me dé algo de espacio. Incluso en medio de esta indignación, Bitcoin finalmente se disculpó con Anita en un comunicado por someterla a un ambiente hostil. Hank Green aclaró antes de la indignación que no tenía idea de quiénes eran estos creadores. La decisión fue tan impopular que Philip DeFranco la llamó ridícula. ¿Cuál es el punto de tener una política en lugar cuando las personas rompen esa política y el resultado neto es que te disculpas con ellos? Aunque es comprensible que Anita no fuera disciplinada, resulta extraño que un evento tan grande tuviera que pedir disculpas porque ella eligió pelear con personas en la audiencia, incluso si la miraban con suficiencia. Para el 1 de julio, Sargon había subido 9 videos sobre Anita desde VidCon. Estaba aprovechándolo al máximo. En respuesta a la controversia, Patreon comenzó a investigar su cuenta. Sería expulsado de la plataforma a finales de 2018 con el personal citando el incidente de VidCon. La convención emitió otra disculpa ese año, declarando que agregarían más seguridad a los paneles que podrían salirse de control. Después de las repercusiones de VidCon, hubo varias controversias menores en torno a Anita. El 20 de julio 2017 transmitió Dream Daddy, un simulador de citas gay de Game Grumps. Esto llevó a muchos a criticarla por objetivar a los hombres. El fallecido Total Biscuit obtuvo una reputación negativa en muchos círculos por no condenar Gamergate. También criticó públicamente a Anita en varias ocasiones. Esto resultó en una reacción negativa cuando fue entrevistado por Kotaku, incluyendo una queja directa de la propia Anita. Es indignante que Kotaku UK publique un artículo frívolo sobre un Gamergator en el aniversario de este movimiento de odio. El escritor Rich Stanton emitió una disculpa pública y eliminó el artículo. Usuarios descubrieron un tweet de 2015 donde Stanton admitió: ¿la mayor ironía en los juegos? Gamergate hizo que los videos de Sarkisian fueran intocables. Son escasos e imprecisos. ¿Los criticaré? Ni en sueños. La primera subida a Feminist Frequency después de VidCon fue el 30 de agosto. También fue el inicio de que el canal subiera un montón de podcasts perezosos, lo que causó que las vistas cayeran por debajo de 1000 por episodio. Anita anunció tranquilamente su nuevo libro titulado Historia Versus Mujeres y fue invitada al crucero de una semana de Hoko. Luego, una vez más, pidió donaciones en un video de YouTube. Aunque su serie sobre videojuegos terminó, su trabajo en la industria continuó. En febrero de 2018 se le hizo un recorrido por la oficina de BioWare en Edmonton. Se rumoraba que a varios desarrolladores les disgustó su visita. Un mes después del tiroteo en Parkland, Trump culpó a los videojuegos violentos. Anita lo criticó por usar el género como chivo expiatorio. Esto llevó a muchos a acusarla de hipocresía, aunque debo reiterar que ella nunca dijo realmente que los videojuegos causan sexismo o violencia. En mayo, Feminist Frequency realizó una recaudación de fondos de primavera para tener un servidor público de Discord. Se estableció en el absurdo hito de $25,000, pero terminarían teniendo éxito, recaudando más de $31,000. Extrañamente, un mes después, se quejó de la falta de ética en la escena, culpando a los periodistas pro Gamergate. Fue alrededor de este tiempo que se burló de Manda Matt por intentar contactar al director Ryan Johnson sobre el movimiento. Este tonto misógino me acosaba y perseguía años antes de que el hashtag Gamergate fuera siquiera imaginado por una celebridad de la lista Disinvergüenza. En agosto, Anita fue invitada a la convención de juegos de mesa Gen Con como invitada de honor. El evento también contó con la presencia de Jeremy Humbly, conocido como The Quartering. Humbly terminaría siendo golpeado por sorpresa y el atacante fue identificado como uno de sus fans. Hablemos en serio. Si tienes un problema con que Anita haya sido invitada a Gen Con, pelea conmigo. Soy fácil de encontrar. Matt Lauder, el perpetrador, fue demandado y posteriormente se disculpó.
Con visitas a BioWare, Naughty Dog y Arcane, la influencia de Feminist Frequency en este punto era innegable. Bueno, el anteriormente mencionado Hambly obtuvo y luego liberó a Ubisoft filtraciones que mostraban una mención directa de su serie. Sus videos aparecieron en una exposición en el Museo MI&A de Londres para mayor reconocimiento. A principios de 2019 participó en el hashtag SaferGDC. Su hilo señala a los aliados masculinos que a menudo eran depredadores o abusivos ellos mismos. Poco después, se lanzó como la jefa de un equipo de consultores pagados. Después criticó a EA por donar millones a otras organizaciones sin fines de lucro. ¿Perdón, qué? EA está donando $1 millón a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para combatir el acoso y hostigamiento en línea. No dijeron nada durante el Gamergate. Feminist Frequency ha sido una organización sin fines de lucro en la primera línea de este problema durante años, luchando constantemente con la financiación. Aquellos de nosotros que fuimos canarios en la mina de carbón, que sacrificamos para asegurarnos de que la gente reconozca este grave problema, no somos recordados cuando es políticamente seguro hablar. Anita también intentó desesperadamente conseguir un trabajo de consultoría en Cyberpunk 2077. También fue alrededor de este tiempo cuando comenzó a recopilar datos para exponer las tendencias más tóxicas en los videojuegos. Esto se materializó en un artículo para Wired analizando el número de juegos con protagonistas femeninas en E3. Parecía haber otra campaña mediática para ella alrededor de este tiempo, con Polygon realizando una entrevista destacada llamada La historia de Anita Sarkeesian. Este artículo era ella reflexionando sobre sus malos indicadores. Tras investigaciones, usuarios descubrieron que Feminist Frequencies comenzó 2019 con solo $30,000. Sus costos para 2018 fueron de $300,000. La organización estaba en bancarrota con la coescritora de mucho tiempo, Caroline Petit, ya no recibiendo salario. Al final del año, Feminist Frequency solicitó fondos para crear una línea de ayuda contra el acoso. Recaudaron $25,000 y el concepto se convirtió en la línea de ayuda para el acoso en juegos y en línea. Hambly probó el número reportando en broma a Keemstar, descubriendo que en su mayoría eran respuestas de bots. No obstante, el servicio se lanzó oficialmente hasta agosto. A lo largo de 2020, el Instituto Keenan de Ética de la Universidad Duke publicó varias entrevistas como parte de su serie Ética y Ahora. Hablaron con Sarkeesian, quien criticó los agujeros de conejo políticos de YouTube, nombrando específicamente a Joe Rogan. Lo llamó extremadamente peligroso, convirtiéndose en una de las muchas voces que criticaban su podcast en ese momento. Esto también fue cuando se filtraron detalles de The Last of Us Part 2, provocando una gran reacción negativa. Muchos especularon sobre la participación de Anita, aunque Druckmann lo negó. Si recuerdas, Max Temkin, el creador de Cards Against Humanity, una vez fue cercano a Anita. Esta asociación se desmoronó después de acusaciones de violación y abuso en el lugar de trabajo. El 9 de junio ella públicamente cortó lazos admitiendo su complicidad. Por ello, se esforzó en difundir los relatos de los acusadores al explicar su enfrentamiento. En noviembre de 2019, confronté a Max sobre las acusaciones de violación y le dije que estaba siendo un hipócrita al asociarme con él, y no viviendo según mis principios feministas al continuar la amistad. Me dijeron que si realmente quería trabajar para reparar el daño que causó, intentaría ayudar. Si no, perdería la familiaridad. Max me dijo que quería hacer todo lo posible para mantener nuestra relación intacta. Le insté a que se tomara un par de días para reflexionar y luego se pusiera en contacto conmigo para que pudiéramos hacer un plan. Nunca volví a saber de él. En cambio, dejó de seguirme y me bloqueó en las redes sociales. Mientras seguían apareciendo artículos superficiales para Anita y sus proyectos, su relevancia había desvanecido hace mucho tiempo. A finales de 2022 anunció una serie original para Nebula llamada Esa vez cuando. No recibió ninguna atención, aunque el último episodio discute sobre Gamergate. También fue solo unos meses antes de que lanzara un Kickstarter para crear una serie de videos que examinan patrones sexistas en videojuegos, lo cual definitivamente atrajo la atención de esos defensores de los juegos. El término acoso es una subestimación masiva para el tipo de abuso vitriólico incesante dirigido hacia mí en respuesta. Pero no quiero revivir ese trauma, así que mejor búscalo en Google si no me crees. Finalmente, el 1 de agosto de 2023, una frecuencia feminista anunció que oficialmente estaba cerrando. Iba a tomar un descanso con la organización, cesando gradualmente las operaciones hasta principios de 2024.
Marcó el fin de una era presente durante casi 15 años. La industria e Internet cambiaron mucho desde que comenzó la serie. Sus videos no eran tan locos, dado el eventual oleada de breadtubers que vemos hoy. Si una serie como la suya existiera en 2024 no hubiera recibido el mismo nivel de rechazo o promoción. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. El año pasado, Anita celebró su 40 aniversario con una fiesta con temática de boda. Esto llevó a muchos en Twitter de derechas a burlarse de ella por ser soltera y sin hijos. En conclusión, por mucho que piense que Anita Sarkeesian fue entrenada en medios e intentó entrar intencionalmente al martirio, también es difícil negar que tenía un punto, que el nivel de odio que recibió por una serie de videos bastante benignos fue absurdo. Y no solo las amenazas de muerte, sino también la industria casera de personas que comenzaron sus carreras haciendo docenas de videos desglosando su serie hasta el punto del parodia. La forma en que los periodistas escribían artículos superficiales sobre ella sin buscar comentarios de sus críticos de buena fe también se volvió en su contra, ya que sentó las bases para que grandes sectores de jóvenes no confiaran en los periodistas y se inclinaran hacia la derecha, un suceso que no creo que hubiera ocurrido de otra manera en tal magnitud. Lo que no se puede negar es que Anita Sarkeesian cambió para siempre el discurso en Internet, y todavía estamos viendo los efectos secundarios hasta el día de hoy.